Así que Franco, te doy la palabra y muchas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por invitarme a jugar un poco. Eh, Voy a compartir pantalla para que podamos empezar bueno, el juego este, que es un poco para divertirnos y ver qué podemos hacer. Avísenme si se escucha bien y... ¿Se escucha? Sí, Franco, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, un poco me invitaron, bueno, a dar este taller y la idea es, fue como elijo, digamos, el título para poder empezar a charlar sobre el tema. Y creo que una de las mejores formas para poder empezar, digamos, a ir, digamos, generando nuevas perspectivas es jugando. Entonces, el título que se le pone es Jugar con la trayectoria para reinventarnos profesionalmente. De esa forma nace la inquietud de ver estos conceptos y es como decir, bueno, si tenemos un título, empecemos a ver qué es lo que quiere decir el título como para poder empezar a entrar en tema. Acá tenemos una imagen que dice jugar y que si ven hice como más referencia a lo que es la niñez, que es el momento en el que verdaderamente no necesitamos ni siquiera ni un juguete para jugar, capaz que con una caja de cartón ya nos podemos inventar un juego. Y la verdad que jugar es realizar una actividad o hacer algo, ejercitando alguna actividad para divertirme o entretenerme. Entonces, qué mejor, digamos, que el trabajo, digamos, sea un entretenimiento, ¿no? Luego, la palabra la trayectoria. Esta imagen me pareció muy interesante porque a veces creemos que una trayectoria es un inicio y un final, que es real. El tema que no es una línea recta, digamos que vamos como uniendo puntos en lo que vamos viendo y nos damos cuenta que muchas de las cosas que nos van sucediendo en el camino para ir avanzando, todo tiene una lógica y un entendimiento para por qué tiene que ir sucediendo. La palabra reinventar me hace mucha referencia a lo que es una metamorfosis. La verdad que yo me encanta lo que son la naturaleza y bueno, la metamorfosis de la mariposa me parece que es algo interesantísimo, de que verdaderamente de un huevo nazca una oruga, esa oruga entre en pupa, que previo para que esa oruga entre en pupa tiene que ir comiendo, tiene que ir alimentando, tiene que ir detectando verdaderamente qué alimento es el que más le gusta, cuál es el que mejor la hace crecer, luego se empupa, que es como que entra en un proceso como de guarda en la que entra en entendimiento de lo que ha caminado y luego tiende a ser mariposa para volver a buscar esa flor. Después hago el concepto de referencia de lo que es profesión, que la profesión sería como toda aquella actividad, oficio, puede ser un título o no, porque también hay muchas cosas que nosotros tenemos innatas en nosotros mismos, que hemos ido practicando en el camino, y que verdaderamente podamos ejercerlas y nos generen una remuneración económica. A la vez, si nos detenemos un poco a ver la palabra profesión, si vemos, dice profe y sion. O sea que para mí, a mi forma de entenderlo, es como profe me hace referencia a la palabra profetar, cómo divulgamos, cómo caminamos, y sion me hace referencia a la misión y la visión con la que estamos en nuestra vida. Y hago referencia a sion cuando digo visión y misión. ¿Y qué digo cuando es visión? Visión es como mi mirada hacia el futuro y la misión es cómo la voy caminando en el presente actual, teniendo las situaciones actuales que nos van surgiendo. Siempre como que la visión es más el norte, digamos. Entonces, si verdaderamente ahora unificamos los puntos de lo que estamos hablando, podemos decir que si verdaderamente nos entretenemos con la trayectoria y entendemos lo que es reinventarnos, la profesión va a ser sola, se va a ir profetando en el solo caminar. Acá hablo un poco de qué puede ejercer un ingeniero agrónomo, porque bueno, es como que también un poco cuando me convocaron es como que siempre le faltaba un poco la pata agronómica, digamos, o la pata más del agro, y me pareció interesante contar también que capaz que hay alguien que está en la escucha que verdaderamente es ingeniero agrónomo, y la verdad que es una de las carreras o formaciones que la verdad que tiene muy grande salida laboral, digamos. Puede dedicarse a la docencia, y que algo interesante con la docencia es, si alguno de ustedes que esté escuchando quiere ser docente, sería muy bueno que no caigan en el paradigma de profesor y que caigan en el paradigma de maestro.
¿A qué me refiero con esto? Que el profesor es aquel que transmite lo que sabe, y el maestro es el que transmite lo que es. Entonces, verdaderamente es muy interesante ser siempre auténtico en todo camino que vamos recorriendo, no tener, digamos, como límites, sabiendo diferenciar la palabra libertad de libertinaje, digamos. ¿Cómo lo puedo explicar desde un ejemplo, la palabra libertad de libertinaje? Por ejemplo, si somos niños, hacemos el colegio, nos dijeron que teníamos que estudiar, salimos del colegio, nos dijeron, bueno, nuestros padres nos dijeron, tenés que elegir una carrera. Nos dieron la libertad de elegir qué carrera estudiar, el tema que no nos dijeron, no estudien, no fue como ese libertinaje. Otra actividad que puede realizar un ingeniero agrónomo se puede dedicar a la producción animal, se puede dedicar al sector frutícola, hortícola, puede generarse a la parte comercial, puede dedicarse a la parte artística. O sea que es, en resumen, tiene muchas actividades, lo importante es que cada uno vaya viendo qué es lo que le va gustando y donde se siente más cómodo. Bueno, acá es como que un poco la expo, digamos, la expo es la expo laboral, y me interesa mucho como hacer hincapié en que estaría bueno ver si se animan un poco a escribir, digamos, o a interactuar, de verdaderamente qué creen que es el trabajo, digamos, qué piensan que es el trabajo. Voy a dejar de compartir para ver si alguien se anima a escribir. Y de paso lo leo. A ver. Bueno, nadie escribe, bueno, lo digo yo de última. Pero no sé si quieren participar y... Bueno, acá Stanislao dice, hacer lo que a uno le gusta es el trabajo. Está muy bueno, lo que a uno le apasiona. Ajá. Está bien. ¿Alguien quiere compartir algo de lo que crea que es el trabajo? Emprender. Ajá. Está muy bueno. Lo que significa. Ah, a ver, bien. Permite un ingreso económico. Ajá. Está bueno. Bien. Comprometerse con uno mismo y con la empresa. Ajá. Bien. Bueno, a ver, voy a volver a compartir. Ahí volvieron a poner realizar una actividad con el fin de crecer personalmente y sustentarse a uno mismo económicamente. Ajá. Bueno, muy bueno eso. La verdad que si vemos, a ver, voy a volver a la... Bueno, miren, yo acá como que está muy bueno todo lo que han ido diciendo, y está bueno ir como viendo verdaderamente lo que va sucediendo, digamos, como hablaron de emprender, o sea, el trabajo también es, yo creo que es como una toma de decisión también, porque hay que decidir trabajar, digamos. Son ideas también que tenemos en la cabeza. Es un engranaje también el trabajo en nuestro camino, digamos, porque muchas veces si necesitamos como ir creciendo hay que trabajar para verdaderamente ir creando experiencia, ir viendo. Y yo acá les quiero contar algo que verdaderamente a mí me sirvió mucho para cambiar el paradigma y verdaderamente amigarme con lo que es lo monetario en mi camino, que es algo que siempre está como muy trabado a veces cuando hablamos de este tema. Y acá hice referencia a, no sé si han tenido física alguna vez, espero que sí, si no, es muy simple lo que voy a explicar. Trabajo, bueno, en inglés trabajo se dice work, entonces por eso se representa con una W. Y en física se dice que trabajo es fuerza por desplazamiento. Eso da una unidad de medida que se llama joule. Ese joule es una energía, ¿no es cierto? El tema es que si nosotros verdaderamente lo pasamos a un término económico, lo que estamos hablando, y decimos fuerza por desplazamiento, hablaríamos de plata. El tema es que, bueno, la palabra plata es una palabra que, si miramos el proceso de alquimia, que es la transformación de los elementos en oro,
uno de los elementos con los que se intentó, digamos, transformar la plata fue uno de los elementos con los que se intentó transformarlo en oro, no se pudo, ningún elemento se logró transformar en oro, pero la plata por eso se mancha y se pone negra, entonces es como también hacer referencia si al trabajo lo vamos a seguir llamando con una fuerza que verdaderamente se pone negra, que es la plata. Y ahí aparece una palabra muy común que es muy típica, que nos sucede en el camino, porque en realidad estudiar también es trabajar en cierta forma, y que la palabra esfuerzo, esforzar, digamos. Y si la analizamos a la palabra como analizamos la palabra profesión, por ejemplo, podemos decir que esfuerzo es forzar. Entonces, si hacemos referencia a una fuerza, quiere decir que yo estoy frenando esa fuerza. Entonces, quiere decir que a la fórmula de trabajo que verdaderamente aprendimos de física, quiere decir que el trabajo sería igual a la fuerza, tiene que ser inversamente proporcional al esfuerzo. O sea que mientras más pequeño es el esfuerzo, más grande va a ser la fuerza. Y acá lo que quiero aclarar es que hay que saber diferenciar lo que es esfuerzo a lo que es voluntad, digamos. Que yo me tenga que levantar todos los días, por ejemplo, a las 7 de la mañana para ir a trabajar, es mi voluntad. A la vez, yo no es que estoy haciendo un esfuerzo de hacer una actividad que no me gusta, no es que estoy haciendo un esfuerzo por estar con gente que no estoy cómodo. Ya cuando empieza la palabra esfuerzo como a tomar mucho hincapié, verdaderamente no se termina disfrutando lo que es verdaderamente la pasión de ese trabajo. Entonces, si volvemos a la fórmula, podemos decir que el trabajo es igual a la fuerza sobre el esfuerzo por el desplazamiento, nos da una unidad de medida que es plata. El tema es que, bueno, si cambiamos el concepto de plata y hablamos de dinero, que es una palabra más saludable, que quiere decir din, quiere decir energía, y ero, que hace referencia al amor y al arte. Entonces, si nosotros analizamos la fórmula, podemos decir que fuerza sobre esfuerzo por desplazamiento, por amor y por arte, vamos a tener mucho dinero. Y cuando hablo de dinero no me refiero a una capitalización netamente monetaria, porque, por ejemplo, si yo estoy precisando una silla y salgo a la vereda de mi casa y la vecina me regaló una silla, quiere decir que se transformó en dinero también, entonces que mi camino se fue expresando en dinero. No sé si les quedó claro el concepto, si quieren preguntar algo, los leo. Bueno, no hay preguntas, veo. Bueno, sigo. A ver. No se ha trabado esto. Bueno, y acá les va a pasar muy común de que si están en la búsqueda laboral o están en esa etapa de empezar a buscar trabajo o están en el proceso que quieren cambiar del trabajo, hay una palabra muy común que aparece, que es la palabra honorario. Y desde mi experiencia lo que les puedo contar es que muchas veces, y hasta el día de hoy, ¿no? Es algo con lo que cuesta, digamos, generar cuál es mi honorario, ¿no? Y la palabra honorario lo que quiere decir es qué valor le doy a mi honor yo. Entonces es cuánto verdaderamente, qué estoy valorando de mi honor para poder cuantificarlo. Es muy común verdaderamente que si estamos buscando trabajo, por ejemplo, a veces llamemos a algún amigo que esté trabajando y le preguntemos cuánto te están pagando, cuándo no te están pagando, qué se recomienda, qué no se recomienda, y de esa forma vamos trabajando el honorario. En la experiencia mía, una de las formas que me pareció muy interesante para poder cuantificar la palabra honorario, ponerla en un equilibrio, digamos, es también saber qué es lo que deseo hacer con el dinero que va a llegar con ese trabajo. Entonces, por ejemplo, si eh, yo deseo, por ejemplo, ir a vivir solo y digo, bueno, supongamos la situación que me quiero alquilar un departamento. Bueno, el departamento tiene este costo. ¿Qué costo estimo que va a tener de impuestos? ¿Qué costo estimo que voy a tener en combustible en trasladarme desde el lugar ese hasta mi lugar de trabajo? ¿Qué costo tiene el vehículo? ¿Qué costo tiene comer? Entonces yo voy armando como una lista y ahí voy a lograr sacar un valor, digamos, de qué es lo que yo verdaderamente voy a realizar con ese honorario. Entonces puedo ser muy justo con la persona que me esté, por ejemplo, dando empleo o a la hora de generar un presupuesto si estoy emprendiendo para poder cuantificarlo. Está bueno también como darse un englobamiento para poder ser lógico y coherente con lo que uno va pidiendo frente al honorario. Pues
Si no, es como que a veces decís, bueno, es tanto y no termina siendo. Bueno, acá les quiero contar un poco el camino recorrido, qué fue a mí lo que me pasó, digamos. Yo cuando me recibí cuando tenía 23 años y de mi familia, ninguno de mis, digamos, familiares, ni amigos de mis familiares, ni gente cercana, digamos, era ingeniera agrónoma. Entonces era como que era muy difícil, digamos, la búsqueda laboral a lo que uno está acostumbrado, en lo que se habla hoy de que todo se maneja por contacto, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que esperaba el diario de los sábados y, y leía, me acuerdo, en clasificados y buscaba trabajo. No tenía idea cómo se buscaba trabajo, no sabía, no tenía esa experiencia. Yo creo que fue uno de los principales, digamos, caminos más fuertes de enseñanza que tuve. Y, y bueno, ahí fui aprendiendo muchas cosas que la verdad que no pude escuchar la charla anterior que hubo de esto, pero bueno, vi que se hablaba de currículum. Y es muy interesante que cuando uno va a presentar un currículum, lo importante es que no es que uno arma el currículum y manda el currículum para todos lados igual, digamos. El currículum tiene que estar destinado para el perfil, digamos, el perfil, digamos, que se busca en la empresa o en el lugar o institución que uno esté aplicando. Porque, por ejemplo, si yo en uno de mis emprendimientos, por ejemplo, en Bonsai Mendoza, estoy buscando una persona que necesito que venda, y el currículum a lo que más fuerza le voy a hacer hincapié es al sector de ventas, que tenga experiencia en vender. Entonces, a mí lo que me pasaba cuando buscaba trabajo era que, por ejemplo, buscaban, les pongo ese ejemplo, una empresa que buscaba la parte comercial y yo ponía, qué sé yo, todo lo que estaba relacionado con, capaz, experiencia en el cultivo de ajo. Y esto era parte comercial para Bit. Entonces era como que no lo encaraba desde ese lado. Entonces, si yo hubiera contado que verdaderamente en la parte de Bit me dedicaba a la parte comercial, es como que vas encarando el perfil del currículum frente a eso. Bueno, y ahí trabajé, uno de los primeros míos de trabajo fue una finca de higo, que es un cultivo totalmente particular, digamos, en Mendoza, porque no es que hay mucho. ¿Y por qué cuento, digamos, este primer trabajo? Porque fue una de las formas en las que me fui dando cuenta que verdaderamente para ir creciendo profesionalmente, si uno no pide ayuda a los otros profesionales y a la gente y no escucha, verdaderamente no se avanza. Yo ahí iba armando como estrategias, le preguntaba, por ejemplo, a la persona que sabía de suelo y bueno, iba y hablaba con esa persona para ver cómo manejar el suelo, veía con una persona que entendía cómo podar y iba viendo cómo iba a realizar la poda, cómo lo iba a gestionar, consultaba la fertilización con la persona que sabía mucho de fertilización. Entonces, de esa manera me fui dando cuenta y tuve la posibilidad de decir, mira, verdaderamente me encanta la parte productiva, no me gusta la parte productiva, y se van dando esas situaciones. Luego a la finca de higos, ahí entré a trabajar a un trabajo que la verdad que no me gustó mucho. No estuve muy contento en ese laburo, pero bueno, yo tenía una meta, digamos, mi visión, digamos, cuando entré a ese trabajo, no era el trabajo en el que estaba, sino que era generar mi emprendimiento de bonsai. Entonces, ahí estuve trabajando 11 meses, generé el capital para poder armar el emprendimiento del vivero de bonsai y bueno, fue muy enriquecedor haberlo logrado y sin endeudarme, digamos, eso fue muy bueno. Y también, bueno, el diseño de jardines como que me he dedicado de chico, digamos, en cierta forma ha sido mi juego de toda la vida, diseñar jardines es algo que me apasiona. Eh, y bueno, fue como también animarme a decir, rompo esta jaula de que por qué si soy ingeniero agrónomo tengo que dedicarme a la parte productiva, si me puedo dedicar a la parte artística también. Entonces fue muy interesante, igual me costó el quiebre, no fue que lo logré de un día para el otro, y monetariamente demoró en explotar, a la vez fue surgiendo y fue muy interesante el camino viéndolo. Otra de las cosas que me gusta mucho es la parte académica, digamos, la parte de docencia. Me gusta tanto formarme como formar. Me encanta el mundo de las huertas, en las casas. Y también un poco es como que en mi camino yo me he ido reinventando según la necesidad de los clientes, digamos. Es como importantísimo. Yo siempre digo que al cliente le tenés que llegar hasta sentir la respiración, digamos, porque es la forma en la que te puedes dar cuenta si vas caminando bien o vas caminando mal según las necesidades que va teniendo, y lo mismo sucede con los jefes, digamos.
si uno está en un trabajo, digamos, en una empresa o en una institución, y ya sea pública o privada, ¿no es cierto? Y presentamos un nuevo proyecto o analizamos nuevas estrategias para aplicar una nueva gestión, es muy importante ver la cara, digamos, ver qué reacción tiene, le leemos la parte corporal, ir viendo y entendiendo lo que va sucediendo a la otra persona y olvidarnos un poco de ver si nosotros nos comportamos bien a la forma de hablar o no. No, ahí hay que mirar a la otra persona y sentir, ir sintiendo y tratar de llegar al alma de la persona para ver a ver qué es lo que está pasando, que es una de las cosas más interesantes, digamos, para poder detectar si verdaderamente vamos caminando y encauzando bien el caminar y la trayectoria hasta que hablábamos al principio, digamos, porque la estrategia esa es la que se aplica en ese momento. Bueno, acá un poco lo que les quiero contar es las herramientas para poder reinventarse. Y yo acá, más que todo, les voy a contar la experiencia mía, que fue lo que me hizo reinventarme, y qué herramientas fui sintiendo yo en mi camino. Y lo primero que empecé a trabajar, digamos, para poder reinventarme fue el ego. No quiere decir que no tenga ego, de hecho soy egocéntrico y lo sé, y bueno, es mi camino, digamos, es la forma, pero bueno, también es como un combustible el ego, que lo importante es saber controlarlo. En mí, el ego ha jugado muchos juegos y es muy interesante la forma de poder ir dominándolo. Algo interesante para que esta imagen que he puesto acá, digamos, de que el ego es como que es más piramidal, y si se fijan la palabra eco, que es una palabra que hoy está como, por decirlo de moda, que es lo ecológico, es como uso la lógica, digamos, ¿no es cierto? La palabra tiene incluida la palabra lógica. Y ego quiere decir everyone got one, cada uno tiene uno. O sea que es innegable que toda persona tiene ego, digamos. Y si lo miramos desde el paradigma para poder cambiarlo al paradigma actual, digamos, de la nueva moda que hay, podríamos decir que eco es everyone change one, cada uno cambia uno a través de la lógica natural que hoy estamos teniendo que vivir, digamos, este paradigma de sustentabilidad que se vive. Entonces, también algo que les quiero mostrar es como que una herramienta muy interesante para reinventarte es lo que está sucediendo en el presente actual de cada uno, ¿no es cierto? Digamos, si hoy sabemos que lo que estamos viendo todos en todos lados, donde caminemos y a donde estemos, hay como una campaña mundial del reciclado, no hay que negar eso, digamos. Hoy, digamos, ha sido muy interesante que con esto de la pandemia que estamos viviendo, mucha gente se ha tenido que reinventar a la fuerza, y para mí ha sido buenísimo, porque es algo que ha permitido que todos, y todas, capaz lo digo así porque, qué sé yo, que todos y todas puedan verdaderamente generar un perfil desde el lado en el que no tenían. Capaz que si una persona no sabía, por ejemplo, las docentes, capaz que había muchas docentes que no sabían el tema de la vía virtual y pudieron lograrlo. Entonces quiere decir que no es algo que es imposible, es ir repitiendo hasta acostumbrarse a la nueva forma. Algo importante para sensibilizar, para reinventarnos, es la sensibilidad. A mí me ha pasado que he estado muchas veces muy metido en la cabeza y me he olvidado de la parte del corazón, de lo que verdaderamente siento y necesito, y de esa forma he perdido, digamos, la parte que verdaderamente podía explorar y explotar, digamos, que era el equilibrio entre esa sensibilidad. Entonces, ahí es como que puse un poco, a veces estamos muy en la mente y es muy interesante poder volver al corazón para poder ir sensibilizándonos de otra parte, digamos, de otro lado. Algo también que, bueno, que es como muy gratificante, digamos, es el arte, digamos, el arte, y que cuando hablo de arte no es pintar un cuadro, digamos, no es capaz que ponerse a dibujar, no es, digamos, decir, uy, voy a ponerme a bordar, voy a ponerme a tejer. Verdaderamente el arte es amar verdaderamente lo que uno está haciendo, el arte es como ponerle un colorcito a lo que estamos haciendo. Es, por ejemplo, ingresar a un lugar, por ejemplo, y saludar, que la palabra saludar, si la damos vuelta, es dar salud. Eso es arte, digamos, saludar es arte. Y la forma en la que saluden, no es lo mismo que yo a ustedes les diga hola, a que les diga
hola, ¿cómo están? Digamos, es como uno va imponiendo también con las expresiones del arte, que es algo que va generando otra impronta y te permite ir reinventarse y reinventarse y reinventarse. Otra cosa muy interesante es la creatividad, que la creatividad, si miramos la palabra, es cómo creo nuevas actividades, ¿no? Hay una palabra que está oculta ahí que es la actividad y crear. Eh, y la creatividad es algo como que te permite ir más allá, digamos. Capaz que yo hoy digo, me ponen una botella, por ejemplo, vacía de Coca-Cola, y yo digo botella de Coca-Cola, y capaz que le pongo la botella a un niño y cree que es una nave espacial. Entonces, un poco como eso, como tratar de ir descubriendo que hay en cualquier objeto o en cualquier actividad, hay muchas miradas y tratar de ir encontrando esas miradas. Algo importantísimo para reinventarse es el conocerse a uno mismo, y que bueno, eso es un camino que no es corto. Yo creo que yo me estoy conociendo a mí mismo y todavía no me conozco. Estoy en procesos y tratando de descubrirlo, pero bueno, es interesante usar herramientas para ir autoconociéndose. Y, y la escucha es algo que es importante escuchar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, digamos, si vemos qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando, qué es lo que se viene, qué es lo que no se viene, qué es lo que dicen, qué es lo que no dicen, como estar atento a todo con cierta medida, ¿no? No es que vamos a estar todo el día escuchando lo otro. Yo creo que si todas estas herramientas las metiéramos como en una licuadora, van a ver que hay veces que capaz que hemos trabajado, por ejemplo, capaz que una persona dijo, bueno, yo la verdad que sí, he trabajado muchísimo el conocerme a mí mismo. Bueno, buenísimo, pero capaz que se necesita, capaz que un poco de creatividad para expresarlo, o capaz que se necesita el arte para sensibilizarlo, capaz que se necesita disminuir el ego para poder generarlo desde la humildad. Entonces, como es interesante ir viendo, y de estas herramientas deben haber infinitas, y no debe, digamos, cada una tiene la suya, no es que esto es un libro y que tengan que hacerlo, yo les comparto un caminar, digamos. Esto me pareció importante, digamos, comentarlo, que es la confianza, digamos. La confianza es algo importantísimo, tenerse confianza en uno mismo para poder reinventarse, porque si verdaderamente no confiamos en nosotros mismos, ¿cómo vamos a generar el quiebre para poder generar un nuevo producto de nosotros mismos? Entonces, como que hay que trabajar a la confianza, y acá le puse los 4 pilares de la confianza. El primero es ser competente. ¿Y a qué me refiero con ser competente, digamos? Es como ser capaz de poder realizar la actividad, digamos, de sentir que tengo la capacidad de hacerlo. Ser responsable hace referencia a si verdaderamente digo que voy a emprenderlo y que voy a hacerlo, que voy a cambiar esta actividad y me pongo una meta en días y en plazos, lograrla. La autorregulación es cómo puedo regular, digamos, si no estoy logrando ser competente o no estoy siendo responsable. Y por último, termino logrando un servicio que nos lleva a la satisfacción pura. Se los voy a explicar con un ejemplo que es muy común, digamos, que suceda la confianza que se rompa, digamos, con los mecánicos. Por ejemplo, los mecánicos de auto, no es que todos los mecánicos, no quiero como hacer referencia a que todos, pero muchas veces, o por lo menos la experiencia que he tenido todo, eso les puedo contar, al mecánico al que he llevado el auto cuando el auto no andaba muy bien, yo por ejemplo le dejaba el auto y le preguntaba, ¿sabés arreglarlo? Y me decía sí. Entonces ahí es lo que me estaba diciendo, que era competente para arreglarlo. Yo le decía, bueno, ¿en cuántos días me lo vas a tener? Y me decía, en 10 días te tengo el auto. Entonces su responsabilidad se basó a su meta de 10 días. El tema que, ahí que aparece, supongamos que si el mecánico, no sucedía eso, yo iba al día 10 y todavía no lo había ni empezado, pero fíjense cómo él podría haber cambiado la confianza mía hacia él, mi confianza hacia él, es que, por ejemplo, si él hubiera abierto el auto el mismo día que lo dejé, cuando me lo hizo dejar, y hubiera visto que verdaderamente no tenía la capacidad de hacerlo, él me podría haber llamado y haberme dicho, che, mira, la verdad que no sé qué tiene el auto. Y ahí verdaderamente él autorregulaba su competencia. O, por ejemplo, desarmaba el motor y me decía, mira, la verdad que sí sé lo que tiene, el tema que me voy a demorar en vez de 10 días, 20 días, pero me lo decía a los 3 días que yo había dejado el auto. Cosa que yo pudiera organizarme nuevamente,
Entonces ahí él se estaba autorregulando para que yo me autorregulara. Y ahí aparecía el servicio garantizado, ¿no es cierto? Es muy importante el tema de la confianza tanto hacia uno mismo como hacia la demás gente, digamos. Bueno, acá un poco lo que les quiero hablar es, cuando uno se reinventa, es como que en el camino aparece la palabra sociedades, y la sociedad es como un grupo puede ser un grupo de personas, puede ser una persona más, pueden ser otra empresa, pueden ser muchas cosas que se potencian con uno mismo o empresas que se potencian entre sí para generar una mayor satisfacción de lo que se está realizando, un mejor logro. El tema que, bueno, yo acá lo que le quería contar es que en mi camino, digamos, la primera sociedad que generé, yo la llamé la sociedad del miedo, que fue que verdaderamente yo no me tenía tanta confianza en mí mismo, que la primera persona, digamos, que le conté la idea, capaz de lo que quería hacer, me dijo, uy, qué bueno, qué sé yo, y no necesitas a alguien que te dé una mano, y terminé armando una sociedad en la que yo sentía miedo de poder empezar a emprender solo, y esa persona, digamos, llegó al lado mío, y cuando empecé a caminar el emprendimiento, de que ya pude romper la barrera de ese miedo, fue como que miré a mi socio y dije, qué loco, que verdaderamente no lo busqué en función de lo que necesitaba yo, sino que fue un socio del miedo, digamos, fue un compañero para romper el miedo, y después me di cuenta que en realidad era un esfuerzo en el camino, digamos, era una fuerza que iba frenando en realidad ese emprendimiento. Y bueno, fue difícil, la verdad que para Club era un amigo y fue complicado poder hablarlo, pero bueno, se logró y hoy no somos más socios, pero bueno, fue interesante. Después puse la Sociedad del Salvataje, que fue cuando me junté con un amigo a charlar y decirle lo que estaba viviendo con la Sociedad del Miedo. Y me dijo, bueno, no te preocupes, me dice, que esto se resuelve así. ¿Querés que hagamos algo juntos con esto? Y terminé desde un momento en el que yo ya estaba metido en una burbuja en la que no sabía cómo avanzar, terminé metiéndome a otra sociedad por querer salvarme. Y imagínense, era como una burbuja en la que no terminaba más, digamos. Hasta que, bueno, también pude hablarlo, lo pude resolver, y fue algo que me fue dejando mucha experiencia en el camino. Yo algo que les puedo compartir en el mundo de las sociedades, digamos, si van a emprender o si quieren trabajar o lo que fuera, digamos, desde la perspectiva más individual, es si van a buscar un socio, fíjense verdaderamente que la otra persona qué es lo que tiene que ustedes no tienen, cosa de que se potencie el camino. Eh, Fíjense que también que sea buena persona, que sea honesta, que sea una persona responsable, bueno, que sea competente, que se pueda autorregular, digamos, que sea confiable, digamos. Que son cosas que a veces en el querer hacer, digamos, de la idea, no nos damos cuenta. Y yo creo que antes de formar una sociedad con cualquier persona, primero hay que generar una sociedad con uno mismo, y que es verdaderamente generar una sociedad con uno mismo es como entender verdaderamente cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué es lo que nos frena, qué es lo que nos hace seguir avanzando, y son cosas que verdaderamente van permitiendo potenciarnos a nosotros mismos y en cierta forma a los demás. Acá es como que algo que me fue pasando, digamos, en esto, que cuando uno se va como reinventando, digamos, hay muchas veces que aparece la frustración, digamos, porque si uno empieza a caminar y decir, bueno, hoy voy a cambiar el camino para este lado, y capaz que no fue como lo esperábamos, decimos, uy, qué frustración, digamos. Y nos dan ganas como de tirar todo, volver para atrás, y no sabemos si seguir avanzando o no seguir avanzando. Y verdaderamente yo creo que acá puse una frase que me parece muy sabia, que dice: el fracaso lleva su propia enseñanza y nos da la oportunidad de empezar de una manera más inteligente. Y si en esa frase miramos, digamos, la inteligencia, digamos, está definida como la capacidad de adaptarnos. Entonces, si verdaderamente nos adaptamos a los fracasos, yo creo que el éxito es un conjunto de fracasos. O sea, no tengo duda de eso, de que verdaderamente a medida que vamos avanzando, fracasando, que más que fracasos terminan siendo enseñanzas, porque lo que
nos sucedió, en lo que nos equivocamos en el camino, nunca más nos volvemos a equivocar. Entonces, como, imagínense que son como pequeñas maestrías que vamos haciendo de cada camino y es fundamental, digamos, reconocerlas de esa forma y no caernos de decir, uy, esto me pasa a mí, que el ego nos agarre un juego de la victimización y nos va a ir tirando para atrás y no nos va a permitir seguir teniendo confianza en nosotros mismos para poder seguir reinventándonos. Acá un poco lo que hago como referencia es si verdaderamente nos atrevemos a soñar. Y cuando hablo de atrever a soñar, no es que hablo como de soñar, de decir, uy, hasta dónde llegaría el sueño o cosas que serían imposibles, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, para soñar, es como puse en esa imagen, tenemos que cargar una piedra que, bueno, hay que pecharla y es parte del sueño, no es que todo sueño es hermoso, digamos. A veces el sueño puede ser una pesadilla, pero cuando nos despertamos es hermoso, que decimos que alivio. Y bueno, un poco sucede esto. El soñar también necesita inspiración. Ahí puse una imagen, digamos, de como esa persona que se está inspirando con el universo. Y acá puse dos palabras, digamos, muy interesantes, que es muy común, digamos, de que vean a una persona capaz que tuvo un emprendimiento, o que fue ascendiendo en un trabajo en una empresa o en una institución y que digan, uy, qué suerte que tiene esa persona. Y verdaderamente yo creo que hay que saber diferenciar, digamos, lo que es la suerte de la buena suerte. La suerte es algo que es cortoplacista, es como si yo salga ahora a la puerta de mi casa y en el piso me encuentre 1.000 pesos, bueno, sí, tuve suerte. El tema es que no todos los días me voy a encontrar 1.000 pesos en la puerta de mi casa. La diferencia con la buena suerte es que la buena suerte se cultiva, se alimenta, digamos. Si nosotros vamos transformando y vamos creciendo, si somos honestos, si somos confiables, si somos competentes, si somos sinceros también, porque hay muchas veces que capaz que en el plano laboral no siempre tenemos que saber todo y en ningún plano, digamos. Entonces, el permitirse decir no sé es cultivar la buena suerte también, porque desde en el momento que dijimos no sé, podemos permitir, digamos, que otra persona nos las pueda explicar, y eso que nos explicó la otra persona nos va generando en nuestro sueño un poquito más grande, que ese sueño se vaya agrandando y se vaya concretando y termine apareciendo la buena suerte desde una forma muy, muy sana y saludable. Y bueno, ahí es como que estaría terminando la charla y acá puse que, bueno, muchas gracias por la escucha. Y algo importante que he ido entendiendo en el camino es que agradecer, que sería la gratitud, la actitud que tenemos para agradecer, es la llave de la felicidad. Entonces, que todo lo que hagamos, todo lo que nos suceda, todo lo que vaya apareciendo en nuestro camino, es muy importante agradecerlo, pero agradecerlo desde el amor, digamos, de que verdaderamente podamos ser conscientes de que si estamos agradeciendo es porque lo hicimos con amor. Así que eso es, digamos, lo que les podría contar. No sé si tienen preguntas o dudas, yo les podría responder, no sé si es que puedo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, acá Estanislao, por ejemplo, con eso referente a la suerte, hace referencia a una frase que dice, mientras más me entreno, más suerte tengo. Y bueno, es un poco eso, digamos, es alimentar la buena suerte, ¿no? Y acá Estanislao me pregunta si volvería a estudiar la misma carrera, y sí, obvio, volvería a estudiarla. A la vez también creo que hoy también me permitiría estudiar otras carreras. El tema que, bueno, a veces el limitante es el tiempo, a pesar de que el tiempo es prioridad en el camino, ¿no? Pero bueno, es como que no le doy la prioridad no le doy, digamos, la prioridad para ponerme a estudiar, porque verdaderamente también estoy disfrutando el camino y la trayectoria a la que voy. Eh, Así que bueno, no sé si he respondido. Bueno, ahí Noelia, muchas gracias. No sé si quieren preguntar algo, si les ha servido, no sé si les ha servido la charla. ¿Volvería a formar una sociedad? Sí, estoy en la búsqueda de un socio o una socia. El tema que, bueno, todavía no lo encuentro. Y Cristian preguntas, ¿qué consejo le daría a una persona que está buscando trabajo hace un año? Mira, algo muy común que noto
digamos, en los perfiles de la gente que busca trabajo, si te tendría que dar un consejo, te diría agarrar una hoja en blanco, a todos los bordes, hacerles los dibujitos más lindos que creas que puedas encontrar, hace que esa hoja sea hermosa y adentro de la hoja empezá a escribir cuál es el trabajo que soñás. Digamos, cuántas horas por día querés trabajar, si querés tener un jefe, una jefa, si querés emprender, dónde te gustaría trabajar, si te gustaría trabajar en Mendoza, si te gustaría trabajar en Chile, si te gustaría trabajar en Jamaica, si te gustaría trabajar en España, qué te gustaría como ir, porque buscar trabajo es hacer un pedido, es una decisión, entonces como ir cuantificando cuánto verdaderamente, cuál crees que es tu honorario, ir cuantificando punto por punto y de esa forma vas a poder lograr ser más consciente en lo que te está llegando, porque si vos me decís busco trabajo, hay muchos trabajos y capaz que vos me decís, bueno, pero ese trabajo no lo busco, bueno, entonces como empezar a alinear y empezar a tirar toda la energía hacia verdaderamente lo que estás deseando. Eso es lo que te podría decir desde mi experiencia, digamos. No sé si alguien más tiene, no sé si te respondí, Cristian, si crees que te he respondido. Otra forma también que yo aprendí también de buscar trabajo es golpear puertas, o sea, presentate vos personalmente, insistí, insistí, insistí. Eh, no, no tengas vergüenza, digamos, porque en la vida después cuando empecé a trabajar te vas a dar cuenta que vas a tener que insistir muchas cosas y creo que es un poco también la forma en la que si a mí alguien viene y me insiste, me insiste, me insiste, me insiste, me insiste, bueno, voy a decir, bueno, verdaderamente voy a probar a ver qué tal este perfil, ¿no es cierto? Bueno, de nada, Cristian. No sé. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o algo que comentar o algo que recomendar, porque también en esto estamos para aprender todos, digamos. Si me imagino trabajando sin plantas, la verdad que sería muy difícil trabajar sin plantas. Pero bueno, eh, si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, obvio. Eh, a veces, de hecho, he hecho jardines, digamos, que no tienen plantas. Pero bueno, la planta es algo que me sensibiliza, así que me parece difícil, pero bueno, puede ser. Mira, la verdad que escoger, ahí le respondo a Noelia, escoger la carrera que estudié es algo que verdaderamente muchas veces me lo he preguntado y no sé si fue que verdaderamente de chico, como siempre me gustaron las plantas, de que soy un niño, era mi juego, las plantas, la gente me decía, vas a ser ingeniero agrónomo, y no sé si me lo impuso la sociedad, y cuando me recibí fue como que dije, voy a ser ingeniero agrónomo, o sea, como que no fue que me costó, digamos, elegirla. Eh, la vez pasada, por ejemplo, yo charlaba con mi mamá y mi mamá me contó que cuando yo estaba en segundo año de la facultad, me dijo que me quería cambiar a veterinario, porque también me encantan los animales. Y fue como que me duró poco y después me recibí. Y verdaderamente hoy me parece una carrera desde la parte humana, aparte la gente es muy divertido, es increíble, el lugar es una carrera que la recomiendo a full. Mira, acá me pregunta Mauricio, ¿cómo te reinventaste en estos tiempos de pandemia? Contanos tu experiencia. Bueno, la verdad que la pandemia, el comienzo de la pandemia, a mí lo que me tuve que reinventar fue empezar a amigarme con la tecnología. Yo imagínense que no tenía ni internet en mi casa. Era como que no, sentía que no necesitaba la tecnología. Y bueno, cuando empezó esto de la pandemia fue como que mucha gente me decía, bueno, hagamos la reunión por Zoom, hagamos la reunión por Jitsi Me. Y yo decía, ¿y qué es eso? ¿Entendés? Como, ¿qué hago? Y bueno, y mi hermano, por ejemplo, mi hermano Estanislao, él siempre me dice, intentalo, y bueno, y si no te sale, yo te explico. Y bueno, lo fui intentando y me fui dando cuenta que verdaderamente se podía, y creo que la reinvención más grande que he generado en épocas de pandemia
ha sido aprovechar la oportunidad también, de aprovechar el tiempo, de decir, bueno, a ver, verdaderamente hay veces que no necesito ir a ver un cliente hasta su casa, si verdaderamente puedo estar en mi casa y en 10 minutos prendo la computadora, abro Zoom, hago una charla de 10 minutos y listo, y no gasté en combustible, no gasté trasladándome, verdaderamente se hace más ameno, y creo que esas cosas son también reinventarte, porque te van permitiendo aprovechar más el tiempo, que verdaderamente hoy el tiempo es algo que vale oro para mí, porque descansar, estar con amigos, jugar, no es todo trabajo en la vida, ¿no es cierto? A pesar de que por más que si verdaderamente estás haciendo lo que te gusta, no estás trabajando, pero bueno, en cierta forma la responsabilidad es lo que pesa. Acá dice Cristian Palazzo, a mí me pasó que trabajé 2 años en vivero y me gustó mucho, pero no pude encontrar trabajo de lo mismo otra vez. Mira, vos sabés que en muchas capacitaciones que he hecho de emprendedurismo y de conocerse uno mismo, dicen que si verdaderamente llevas más de 2 años trabajando en un lugar, ya estás perdiendo el tiempo. Y, y verdaderamente yo creo que puede ser un momento en el que te puedas reinventar, Cristian, y que puedas capaz que ponerte tu propio vivero. En Mendoza hay muchos viveros que son mayoristas. ¿Qué quiere decir mayorista? Que vos podés ir, comprar plantas y tenés un precio de reventa, que tenés uno en Palmira, por ejemplo. No sé si puedo hacer, no es que esté haciendo lobby, digamos, pero te puedo decir, por ejemplo, Jardines Andinos, tenés Vivero Las Marías, y capaz que si es una actividad que te ha gustado mucho, podés hacerla desde tu lado. Yo en un momento dado me puse un vivero móvil, que era un invernáculo que se movía con un carro y un jeep, y la verdad que yo dije que ese emprendimiento no funcionó, pero nunca lo llevé a cabo en realidad, nunca salí a la calle. Lo hacía para ir a las ferias. Eh, el mundo lamentablemente, bueno, ahora estamos como en pandemia, pero bueno, te puedo contar, por ejemplo, una experiencia mía personal. Eh, yo con Bonsai Mendoza, por ejemplo, que es un emprendimiento que armé con un amigo y bueno, después quedé yo solo, digamos, con el emprendimiento. Se producen, o sea, tengo la parte de vivero, digamos, de producción de bonsai, y además tengo la parte de formación y educación, que es la escuela de bonsai. Verdaderamente con la pandemia es como que no, la verdad que ahí ni por Zoom ni hice más talleres de bonsai, pero lo que es el mundo de, lo que me permitió, digamos, la pandemia, digamos, para el mundo del bonsai fue focalizarme en los puntos justos en los que hay que vender, digamos. Por ejemplo, el Día de la Madre fue como un punto clave para producir y vender. Entonces, capaz que lo que puedes ir haciendo es como encarando el mundo de las plantas hacia donde verdaderamente sientas que la corriente va para allá. No sé si te he podido responder, digamos. Mira, Noelia dice ahí, yo no encuentro mi primer trabajo aún, me es muy difícil el buscar un lugar en el que me sienta cómoda. ¿Y cómo sabrías que no estás cómoda si no has encontrado tu primer trabajo? Me cuesta, digamos, como entender eso. O sea, si yo te tendría que dar un consejo, te diría, eh, buscate algún trabajo y verdaderamente rompe con la barrera. Puede ser miedo, digamos, lo que esté pasando, capaz, lo que te vaya viviendo desde ese lado. No sé si querés, puedes plantear, digamos, tu experiencia, porque la verdad que esto sirve y yo te puedo dar la experiencia la que he ido llevando, y si no puedo responderte, bueno, te diré. Bueno, si te asusta un poco el mundo laboral, a mí me pasó. Es como yo dije, fue mi primera barrera, digamos. Yo imagínate que cuando me recibí tenía 23 años, quiere decir que en cierta forma lo académico me era re fácil. Y cuando salí al mundo laboral fue una puerta. Yo estuve como 6 meses para poder encontrar mi primer trabajo. Y verdaderamente algo importante es que el miedo es la ausencia de amor, digamos. Entonces verdaderamente empezá a amar ese mundo y empezá como a desmenuzarlo, a amasarlo, para poder encontrar verdaderamente lo sensible tuyo y lo que tenés para dar, digamos, para poder romper con esa barrera, y que no tengas temor, digamos, porque trabajar te vas a dar cuenta que todos y todas tenemos, digamos,
un determinado DOM para poder pertenecer a un determinado lugar o bloque que nos están esperando para que estemos en ese lugar, digamos, para que pueda seguir circulando esta rueda, ¿no? Así que no te asustes, verdaderamente enfrentalo a ese miedo. Hay vos sabés que acá me encantaría recomendarles, y sobre todo a vos, Noelia, hay un video que se llama Te atreves a soñar, que es como desafía tu zona de confort. Si podés buscarlo, es un videito que tiene 7 minutos y medio, y es un poco romper la zona de confort. A veces creemos que es miedo y capaz que es que estás en esa burbuja del confort, ¿entendés? Entonces, eh, rompelo y vas a ver que lo vas a lograr. A mí me pasó también, y algo que les doy como consejo es, hablen desde la sensibilidad de ustedes, no vayan con la mente, porque después el trabajo a veces son muy mentales, y si verdaderamente no mostraste quién eras, eh, no vas a estar en el lugar adecuado, así que eso es lo que te puedo contar. Bueno, Cintia, espero que te haya servido lo que le dije a Noelia, capaz, que no sé si querés preguntar algo más. Bueno, parece que no hay más preguntas, así que no sé si podemos, no sé, ahí las chicas, no sé si Merlina querés hablar o no sé. Bueno, Frankie, te agradecemos por la charla. Como siempre, tu charla llega más allá de lo teórico, sino que va más una experiencia de vida, por eso me pareció muy importante que participes. Así que queremos Muchas agradecerte de gracias. parte de la universidad y de todos, y sé que esto te gusta y te encanta, es lo que te gusta. Así que te felicito y te queremos agradecer de parte de todos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos, y no se olviden siempre que la gratitud es el camino a la felicidad. Así Lo que sabemos, agradecido. personalmente lo sé. Gracias, Franco. Gracias, Frankie. Gracias. Muchas gracias Bueno, por todo. bueno, Muy Bien, bueno. muchísimas bueno, gracias, Franco. Muchas gracias. de Fue nada. linda la Bueno, que charla. anden bien. Muchas Bien. gracias. Chao, Frankie. A los y las Gracias. participantes, no se vayan, por favor, porque mañana, ¿sí? Los vamos a esperar, les quiero informar, con una charla a las 18 a cargo del licenciado Fabricio Cuaranta, la industria del conocimiento, el Polo TIC, y a las 19 la charla Experiencias de Emprendimientos Tecnológicos, aciertos y desaciertos de iniciativas en el campo de la tecnología, a cargo de Marcos Bruno. Esas dos charlas se van a dar con el mismo link con el que ustedes ingresaron a la charla de las 18 y 18:15. Y después la charla de las 20 horas, que será a cargo de las fundadoras de Meraki, Soluciones en Recursos Humanos, que se denomina las 5 habilidades blandas más requeridas por las empresas y cómo desarrollarlas. Esa charla van a poder acceder con el mismo link de las 20 horas, con el que accedieron a esta misma charla de Franco. Así que, bueno, los esperamos por el mismo canal a la misma hora. Gracias.